a leer la palabra en Romanos capítulo 1, versículo 16 al 18. Romanos 1, versículo 16 al 18. Dice la palabra, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este es el segundo versículo que vamos a estudiar acerca de el justo y la fe. Y hoy vamos a estudiar la fe y la salvación del hombre. La fe y la salvación del hombre. Todo aquel que ha sido salvo ha puesto su fe. Y esa fe que ha puesto en la promesa de salvación, entonces le da la oportunidad de la salvación. Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué Pablo dijo esta palabra? Porque no me avergüenzo del evangelio. Él está escribiendo a los romanos y antes les ha dicho que tiene muchos deseos de ir a compartir el evangelio a Roma, pero que ha tenido muchos obstáculos que se le han presentado y no ha podido ir. En aquel tiempo, la predicación del evangelio es totalmente diferente a hoy. En verdad, muchas personas pensaban que los que predicaban el evangelio estaban locos. Así dice el mismo Pablo cuando les escribe a los corintios. Dice que para los griegos la predicación del evangelio es locura. Además, Pablo, por predicar el evangelio, estuvo varias veces preso, tenía muchas dificultades también. Y el evangelio no era algo muy bien visto por la sociedad en aquel tiempo. Entonces, había la posibilidad de que los predicadores del evangelio se sintieran con pena de predicar este mensaje. Pero el apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio. O sea, no se avergüenza del mensaje que Dios le reveló a él directamente. Eso dice él en el libro de Gálatas, que él recibió el evangelio directamente de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a estudiar, hermanos, esta parte, ¿verdad? La fe y la salvación del hombre. Pablo en el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3 de Romanos acusa primeramente a los griegos o a los romanos o todo el mundo que no era judío en aquel tiempo de que son culpables, ¿verdad? Nosotros ya sabemos, hermanos, que el hombre es culpable desde el momento que Adán pecó en el huerto de Edén. Y dice la escritura que el pecado entró por un hombre y todos los que descendemos de Adán, y que no hay otra descendencia, hermano, no hay otro hombre que haya sido antes de Adán. Él es el único hombre que Dios hizo. Y Adán pecó y el pecado pasó a toda la raza humana. Así que el hombre es pecador. Pablo ha acusado ahí entonces que ellos son culpables. Y la mayor culpabilidad es porque conocieron a Dios, dice, y no quisieron glorificarle. Conocieron a Dios y no quisieron glorificarle, ¿verdad? Así que el hombre, hermanos, por ser culpable, merece condenación. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Va a haber un juicio para el hombre
y ningún hombre se va a escapar de ese juicio, al menos que escuche el Evangelio, que es las buenas nuevas de salvación, y crea en él. Eso dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces, los que eran gentiles en aquel tiempo, que no eran judíos, quiere decir que eran gentiles, estaban bajo pecado, ¿verdad? Estaban bajo pecado. Pero había otro grupo, que eran los judíos. Y también Pablo acusa a los judíos que ellos son pecadores, que ellos son pecadores. Bueno, vamos a estudiar, hermanos, tres cosas en esta noche que espero que queden en nuestra mente y también en nuestro corazón. Y para las personas que nos escuchan hoy, o cuando usted escuche este mensaje en el YouTube, eh, si aún usted no ha tenido un encuentro personal con Cristo y usted no cree que Jesús murió por usted en la cruz para pagar su pecado, le animo a que escuche este mensaje y que pueda reflexionar sobre él. Número uno, los judíos, hermanos, creían que por ser descendientes de Abraham eran salvos. Porque estamos estudiando, escuche bien, que más el justo por la fe vivirá. Ahora, ¿por qué creían los judíos que podían ser salvos? No por fe, sino por haber sido descendientes de Abraham. Mire Juan 8:33 al 47. Por ahí, si es posible, nos ponen en la pantalla estos pasajes de Juan 8:33 al 47 y lo vamos a leer un poquito rápido para aprovechar el tiempo, ¿verdad? Así que vamos a ver Juan 8:33 al 34. Ahí está, le respondieron a Jesús porque Jesús los acusó de que ellos eran pecadores. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Jesús les dijo que eran esclavos del pecado. ¿Cómo dices tú, seréis libres? O sea, si no somos pecadores, ¿por qué dices que nosotros necesitamos ser libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo el que hace o practique el pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre. El hijo sí va a estar siempre. Sí, seguimos con el 36 hasta el 47. Así que si el hijo os libertares, seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendiente de Abraham, dice Jesús, es cierto. Ustedes no están mintiendo en esto, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis visto o oído acerca de vuestro Padre. Mire que tenían otro Padre. 30, seguimos con el versículo. Y ahora sí respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham, jamás. Nuestro padre es Abraham, ¿verdad? Estoy en el versículo 39. Si fueses hijos de Abraham, dice la escritura, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? O sea, oír a Dios. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, ¿verdad? Que están hablando de Abraham. Terminamos hasta el... Seguimos, hermanos. Seguimos. Ahí está. ¿Por qué Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido? Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra?
Vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Ahora sí les dice de dónde son. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. No ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Seguimos ya para terminar. Versículo 45. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues, si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto vosotros no sois de Dios. Un poquito largo el pasaje, pero es importante este pasaje que lo hayamos leído, hermano. Mire, los judíos entonces creían que no eran pecadores. Y si esto hubiera sido cierto, hermano, ¿sabe qué sucedería? Contradice la escritura. Porque la escritura dice que todo hombre que viene, bueno, todos somos de Adán, somos pecadores. Y que el hecho de que usted sea descendiente de ciertas personas, en este caso ellos de Abraham, no los hacía mejores que nosotros o que otras personas. Pero ellos se creían mejores y no se creían pecadores. No creían que eran pecadores, ¿verdad? Así que ellos no tenían fe para salvación en Dios como Dios lo había mandado, sino que el, lo que ellos creían es que por ser descendientes de Abraham ellos podían ser salvos, ¿verdad? Dos, dos. Además de creer que por ser descendientes de Abraham ellos eran salvos, también se amparaban en la ley para ser salvos. O sea, ellos creían que por ser el pueblo judío y por tener la ley, ellos, al guardar la ley, eran salvos. Romanos 3:20, miremos qué dice la escritura en Romanos 3:20. ¿Qué dice la escritura? Dice la escritura en Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pablo enseña esto para darles a entender que el hecho de ser el pueblo judío y tener la ley no era que por eso ellos eran salvos, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. O sea, ningún ser humano al guardar la ley, incluso si la guardara a la perfección, podría ser salvo por guardar la ley. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, la ley no vino para salvar. Nunca la ley fue dada para salvar al hombre. La ley fue dada para darle a entender al hombre que es pecador. Para eso vino la ley. También Gálatas 3:11. Gálatas 3:11. Tenemos el pasaje de Gálatas 3:11. Gálatas 3:11 dice la escritura, ya que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Por las obras, ya que por la ley ninguno se justifica para con Dios. O sea, si guardaban la ley ellos a perfección, eso no les hacía salvo. Ellos seguían siendo pecadores. Y es evidente, este es el argumento de Pablo. Es evidente, quiere decir que si la salvación es por fe, entonces no es por guardar los mandamientos. O sea, no es por seguir la ley. Recuerden que está hablándole a aquellos que conocían la ley, ¿verdad? El último pasaje de Gálatas 2:16, perdón, es Gálatas, ¿cuál vimos? 3:11, ahora vamos a ver el 2:16 de Gálatas. Gálatas 2:16, dice la escritura, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley,
sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Así que Pablo ha acusado a los gentiles, o sea, a los que no eran judíos, que ahí incluye griegos, romanos y todos los demás pueblos, que ellos eran pecadores. Y ha acusado también a los judíos, que ellos son pecadores. Y si morían ellos en esta condición, Dios iba a demandar de ellos, ¿verdad? Porque dice la Escritura que la paga del pecado es muerte. ¿Cuál es el castigo para una persona que muere sin ser salvo? Ya sabemos, ¿verdad? Ya sabemos. El destino final será el lago de fuego. El lago de fuego, que es un lugar de tormento. Es un lugar de tormento. Habrá un juicio, lo que la Biblia le llama el gran trono blanco. Serán abiertos los libros, dice la Escritura. El que no se hallare en el libro de la vida será echado al lago de fuego. Así que, hermanos, ¿quiénes son los que pueden ser salvos? ¿O cuál es el camino correcto para ser salvo? Y esto lo vemos que es la tercera cosa que quiero compartir, ¿verdad? Recuerden que la primera es que los judíos creían que podían ser salvos por medio de ser descendientes de Abraham. Segundo, ellos también creían que podían ser salvos por ser, por guardar la ley, por seguir la ley. Pero no, ¿verdad? Ahora, la ley representa, hermanos, cualquier cosa que el hombre piense que al hacerla puede obtener el perdón de Dios o puede obtener la salvación. La ley representa cualquier cosa que el hombre piense que por hacerla, porque esto es de mérito, ¿verdad? Esto es de mérito. Y el que ellos decían que eran descendientes de Abraham representa también que muchas personas creen que porque un padre ha sido muy devoto o creyente en Cristo, ellos son salvos solamente porque su papá ha sido así, ¿verdad? Y que ellos no son malos y que crecieron en la iglesia, alabando a Dios, adorando a Dios, pero que nunca necesitan creer en Jesús, ¿verdad? Esto sería confiar en los méritos de otro para que sea beneficiado otra persona. Es como decirles a las personas que aquí en la tierra usted puede hacer algo para que su familiar se salve allá, que ya está muerto, ¿verdad? Eso significa que él puede ser salvo por sus méritos, o sea, por lo que usted hace delante de Dios. Y que la persona que está muerta ya pueda ser salvo, ¿verdad? Así que ya en la Biblia se mencionan algunos que se bautizaban por los muertos, ¿verdad? Así dice la palabra de Dios. ¿Cuál es el verdadero camino? ¿Cómo es que se obtiene la salvación? Romanos 3:21. Está Romanos 3:21. Romanos 3:21. Es la única forma, hermano. Y esto nos sirve a nosotros para compartir el evangelio con las personas, ¿verdad? Sé que este mensaje es algo que ustedes ya lo saben muy bien, pero es bueno recordar estas cosas. Y el énfasis, hermanos, que la salvación solamente se puede obtener a través de la fe en la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Y ya la vamos a ver cuál es la promesa, ¿verdad? Romanos 3:21 al 31 dice así: pero ahora, mire, pero ahora, o sea, en el momento que Pablo está escribiendo, en esa época, de ese tiempo para acá, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. O sea, hay una forma que Dios ha estado
trabajando desde que el hombre pecó. Y iba a llegar el tiempo, porque así dice la escritura allá en Gálatas, ¿verdad? Pero cuando se llegó el tiempo, oiga, cuando se llegó el tiempo del nacimiento de Jesús y que Jesús viniera, Dios tenía un tiempo determinado en la historia cuando iba a venir Jesús. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. O sea, no es un invento nuevo, no es un invento nuevo. Jesús dijo que Moisés habló de él, que, que los salmos hablaron de él, que los profetas hablaron de él. Así dijo Jesús. Testificada por la ley y por los profetas. 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Los judíos le preguntaron, Señor, ¿qué debemos de hacer para ser salvos? ¿Verdad? Eso es más o menos lo que le quisieron decir a Jesús. Y Jesús les dijo que lo que ellos tenían que hacer es que creyeran en el que Dios había enviado. O sea, en otras palabras le estaban diciendo, crean en mí, que yo soy el Mesías y que yo voy a morir en la cruz, en ese sacrificio perfecto, para que ustedes sean salvos, para que ustedes sean salvos. Y eso es lo que la Escritura está diciendo aquí. La justicia de Dios, hermanos, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. O sea, todo mundo, para ser salvo, tiene que pasar por esto, poner su fe en la promesa de la salvación que fue dada en el Antiguo Testamento. Jesús dijo, mira, escucha bien lo que dijo Jesús. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús habló entonces de que aquel acto que hizo Moisés era un tipo de lo que él iba a hacer en la cruz. Pero aquí hay algo más profundo que yo ya lo he enseñado. La serpiente era puesta en un lugar alto para que cuando alguien fuera picado por las serpientes que estaban destruyendo o matando a israelitas, y si usted era picado por la serpiente, corría el israelita a ver la serpiente y si tenía fe que iba a ser sanado, se sanaba. De hecho, desde el momento que usted iba corriendo hacia esta serpiente a verla, es que tenía fe. Pero algunos fueron picados y se quedaron en sus tiendas y murieron. Dijo el Señor Jesucristo, venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Él llama a todos, pero sabemos que algunos no irán, pero otros irán. Por eso dice la Escritura ahí, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, hermano, dice Pablo, si todos morimos, ¿verdad? Pues es que todos hemos pecado. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir alejados de Dios. Estábamos lejos de Dios, los que no teníamos a Cristo en un tiempo. O sea, no hay ninguna persona que pueda ser salva si no es a través de tener fe en que Jesús murió por él en la cruz para pagar por sus pecados y que Dios perdona a esa persona. Parece bastante fácil, ¿verdad? Pero ¿por qué le cuesta tanto a las personas creer que así es? Bueno, yo fui uno de ellos que me costó entender esto de la salvación por fe. Y aún ya siendo creyente, en mis primeros años de ser creyente, aún no estaba como que tan convencido, ¿verdad? Pero poco a poco uno va estudiando la palabra de Dios y va comprendiendo que así es. Seguimos porque vamos hasta el versículo
31 dice, por siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Oiga, bien, justificado quiere decir que Dios nos declaró sin culpa, porque éramos culpables y merecíamos ir al lago de fuego. Y dirá usted, no, yo no soy malo, no hago pecado. No, no está hablando de ese pecado. Está hablando de un pecado que usted heredó de Adán, que usted no lo puede quitar. Usted peca ahorita porque usted ya es pecador. So, usted es malo porque ya viene desde Adán, ¿verdad? Porque algunos dicen, cuando uno lo evangeliza, pastor, pero mire, cuando yo esté bien, voy a creer en Cristo. Queriendo decir que hay pecados en su vida que Él los va a arreglar primero para poder venir a Cristo. No, peque a Cristo y Cristo va a arreglar esas cosas, ¿verdad? Usted nunca va a poder arreglarlo, nunca. Solo el Señor Jesucristo puede arreglar la cuestión del pecado, ¿verdad? Ahora seguimos, dice que somos justificados gratuitamente. ¿Por qué? Porque usted no va a pagar nada. Cristo lo pagó todo. Él lo pagó todo. Usted solamente necesita creer que es cierto lo que la promesa dice. Dice la promesa, ¿verdad? Que Dios enviaría a Jesús a morir por usted y por mí. Eso dice la promesa. Y que el que cree en Él tiene vida eterna. Claro, esta promesa es muy extensa, ¿verdad? Solamente estamos viendo una partecita de ella. Siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención, o sea, la compra, ¿verdad? La redimido viene esa palabra que era cuando las personas iban al mercado y compraban un objeto. Pero más tenía que ver con los esclavos de aquel tiempo, que había un mercado de esclavos. Y ahí estaban los esclavos, ¿verdad? Y estaba el amo. Y si usted iba con dinero y compraba un esclavo, entonces usted lo redimía. Usted lo compraba para usted. Ya no era aquel, el amo suyo, ya dejó de ser su amo y ahora tiene un nuevo amo. La redención quiere decir la compra, ¿verdad? A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Un pasaje un poco difícil de explicar, un poco oscuro, pero sí tiene su interpretación, pero no vamos a hacerlo en esta noche porque es bastante extenso esta parte, ¿verdad? Propiciación quiere decir que Jesús se puso en el lugar que a usted le correspondía y que fue propicio a Dios, quiere decir que Dios aceptó ese sacrificio. ¿Sabe que en el Antiguo Testamento había sacrificios que Dios no aceptó cuando no eran hechos exactamente como la ley decía? Pero como Jesús exactamente hizo como ya estaba profetizado, entonces por eso Dios aceptó ese sacrificio. Ahora dice el versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Mire, resumiendo hasta aquí, porque después vamos a terminar el pasaje que sigue. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser salvo una persona? Solamente hay una forma, por medio del sacrificio de Cristo. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se recibe? Por medio de fe, de creer en Jesús. Eso es gratis. ¿Por qué? Porque Jesús lo hizo todo. Usted solamente necesita creer. Terminamos. ¿Dónde pues está la jactancia? Quiere decir que los judíos, como básicamente para los judíos este mensaje, los judíos se jactaban de ser hijos de Abraham y se jactaban de tener la ley. Pero si la ley no salva, y si ser descendientes de Abraham no salva, entonces, ¿dónde está la jactancia? No hay, ¿verdad?
No hay. Queda excluida, o sea, no funciona. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. La ley de Jesús, la ley de la fe. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No, es también Dios de los gentiles. Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justifica por la fe a los de la circuncisión, o sea, a los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Quiere decir que como la ley nos salva, pero ¿para qué vino la ley? Para darnos a conocer que somos pecadores y que necesitamos ser salvos, pero que no podemos ser salvos por nuestras propias obras, o sea, por nuestra propia justicia. Entonces reconocemos que necesitamos a alguien que nos rescate, a alguien que nos salve, y ese es Jesucristo. Ahora, como el pasaje dice, más el versículo que leímos de Romanos, que dice, el versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Por qué tenemos vida eterna nosotros? Y al morir no tendremos condenación, sino que iremos a estar en la presencia del Señor, porque hemos puesto nuestra fe, hemos creído a la promesa. Por eso es que nosotros somos salvos, ¿verdad? Y por eso tenemos vida eterna. Ahora, en el siguiente mensaje voy a enseñarles acerca de la fe, que es el pasaje de Gálatas, ya siendo salvo, ¿verdad? Ya siendo salvo, que ya también necesitamos ser salvos por fe, pero dice la Escritura que necesitamos vivir también por fe. Y un poco diferente a lo que estudiamos allá las lecciones pasadas en el libro de Habacuc, ¿verdad? Hoy hemos visto entonces, hermanos, que por medio de la fe es que el hombre puede ser salvo. No, ninguna cosa que el hombre haga podría convencer a Dios para que lo perdone. Ninguna, por muy grande que sea el sacrificio. También, si nos amparamos en la justicia de otro, como en el caso de los judíos con Abraham, tampoco. Ningún hombre es tan justo y tiene tanta justicia como para que nos abarque a nosotros y seamos salvos, ¿verdad? Nada de eso. Solo hay entonces una forma de ser salvos, a través de creer en la promesa que Dios hizo a la humanidad a través del Padre Abraham. Le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y esa bendición quería decir, porque Pablo la desarrolla en el libro en la carta a los Gálatas, quiere decir la salvación que ha recibido la humanidad, porque de la descendencia de Abraham vino Jesús, porque Pablo dice que la promesa no dice a tus simientes, sino a tu simiente, y esa simiente es Jesucristo, es Jesucristo. Y incluso, hermanos, Abraham fue salvo por eso, por creer en esa promesa. Así dice la Escritura, y creyó Abraham a Dios y fue declarado justo, fue declarado sin pecado, sin culpa. Porque esto funciona para atrás y para adelante. ¿Cómo fueron salvos, hermanos, los antiguos? Que es una pregunta que muchas personas hacen, ¿verdad? La salvación siempre ha sido por fe, hermano. Siempre fue por fe. Siempre fue por fe. Siempre, y así ha sido, y así será, por fe en las promesas de Dios. Dios les bendiga, hermanos.